Es un enorme privilegio estar aquí. Me encanta estar en el CCM. Hace un rato les dije, de manera algo informal o casual, a estas personas, que no hay nada que prefiera hacer y ningún otro sitio en el que prefiera estar que con los misioneros, en el servicio misional, trabajando en la obra misional y haciendo cosas con el departamento misional. El mecanismo y la estructura, dirigidos por el profeta que les llamó a su misión, guía su misión, trabaja con ustedes, con los presidentes de misión, para que tengan una buena experiencia y les facilita cosas como predicar mi evangelio y las otras ayudas que les podemos dar. He estado en todas partes de esta tierra. Supongo que he dicho esto allá donde he estado, ciertamente, en todas las reuniones con misioneros, lo que representa una gran cantidad tras todos estos años. Pero creo haber estado en cada continente y en la mayoría de las naciones de cada uno de ellos. He testificado a misioneros como ustedes que mi misión lo significó todo para mí en mi vida. Todo. A ningún joven que haya servido en una misión, esta le puede haber marcado más que a mí. Espero que ustedes sientan lo mismo. Lo que les digo hoy parte de la suposición de que van a sentir esto, y me decepcionaría amargamente lo contrario. Quiero que su misión signifique tanto para ustedes como la mía significó para mí. Vengo de una familia sin ninguna tradición misional, al menos en lo inmediato, sin remontarnos a algún antepasado en algún lugar. Yo no tenía ningún modelo cercano para imitar. No sabía lo que era la misión en realidad. No sabía mucho de la ropa que se llevaba y antes no estábamos tan organizados. Todo esto sucedió hace mucho tiempo. Recién salíamos del arca de Noé. Pero ni siquiera sé si teníamos una lista de ropa para llevar. No tenía a nadie a quien preguntar. No tenía un hermano o hermana mayor, o un padre o madre, ni nadie que hubiera ido a la misión. El hecho de haber salido siendo tan ignorante e inocente, y estando tan confuso, aturdido y perplejo como estaba, y haber gozado de aquella experiencia durante esos 2 años, la cual marcó mi vida de un modo tan permanente y para siempre. Es más de lo que nunca podré agradecer a mi Padre en los cielos, entre tantas otras cosas que no puedo agradecerle lo suficiente en el Evangelio de Jesucristo, comenzando ante todo por la expiación y el don de su Hijo. Pero algo íntimamente relacionado con esto fue la oportunidad de ir a hablar de ello y aprender acerca de ello. Empezar de cero a tener sentimientos al respecto. Había pasado por la primaria, por el sacerdocio arónico, había asistido al seminario y hecho las mismas cosas que ustedes han hecho y no sabía más de lo que ustedes saben, lo que es mucho decir o quizás sea poco decir. Pero el hecho de entrar en ese intenso período de mi vida y sentir lo que sentí, y regresar a casa, y que aquello diera forma a todas las cosas significativas que me han pasado después. Lo digo de verdad y testifico verdaderamente de ello. Cada una de las cosas buenas que me han pasado desde hace 49 o 50 años, desde la misión, todas las cosas buenas que me han pasado de algún modo llegaron a aquel eldercito tras 24 meses en la tan querida, ¿dónde está el joven que hizo la oración? En la vieja y entrañable Inglaterra. Me siento agradecidísimo y me interesa muchísimo su intención de servir de este modo, y que esto ayude a su futuro matrimonio y a sus decisiones educativas, así como su trabajo en el mundo, y cómo educar a sus hijos, y lo que deseen aportar a la comunidad y las responsabilidades que sientan en la iglesia. Quiero que se sientan igual. Hablaré de eso al final, así que lo dejo por ahora. Pero gracias por representar aquellos maravillosos momentos formativos y poderosos de mi vida, en los que tanto cambió, tanto me pasó, y tanto permaneció conmigo para siempre,
y que lo atesoraré eternamente. Siento gratitud por el programa misional de la iglesia y deseo que vuelvan a casa sintiéndose como yo me sentí y como sigo sintiéndome. Deseo hablarles del período en que han llegado a la misión, del progreso y la expansión que ha logrado la Iglesia en el movimiento misional con sus reglas y materiales y la razón por la que son tan afortunados. Deseo recalcar especialmente que han llegado en la era de predicar mi evangelio. Desde el momento en que entraron en este edificio, debían estar completamente familiarizados con él y ciertamente deberán dominarlo al salir al campo misional. Pero quiero contarles algo del trasfondo de esa historia. Y me alegro de que el elder Hinckley y su hermana Kathleen Hinckley Walker estén presentes aquí, porque Predicad mi Evangelio nació y probablemente evolucionó a lo largo de mucho tiempo, y supongo que muchas personas aportaron ideas y sentimientos al respecto, pero lo cierto es que Predicad mi Evangelio nació en su forma actual el día en que el presidente Hinckley se puso de pie ante un grupo de futuros presidentes de misión y dijo, me refiero al presidente Gordon B. Hinckley, el padre de estas dos personas que he mencionado, quien dijo de una manera más discreta y cuidadosa que yo, pero dijo que había un problema en nuestro programa misional, algo que no funcionaba. Y lo que le hizo decirlo fue el caso de los misioneros que volvían a casa y no permanecían activos en la iglesia. Y cuando dijo eso, esto me atravesó el corazón como una jabalina, porque expresó lo que yo siempre había sentido, pero nunca había logrado expresarlo, o enfocarlo, o percibir que lo estaba sintiendo. Pero cuando habló acerca de esa tragedia en su vida, con cierta emoción, y su padre no solía mostrar demasiada emoción, pero cuando habló con emoción de un misionero que era capaz de ir y hacer lo que les pedimos que hagan, y regresar a casa y no ser fiel a esa misma doctrina, a esos convenios, a esos principios y a esas ordenanzas, obviamente algo andaba mal. Y llevó tiempo y mucho trabajo de un maravilloso departamento, muchos de cuyos miembros están aquí hoy, muchos inicios, paradas, revisiones, conversaciones y planes, pero de aquella experiencia nació Predicad mi Evangelio. Partiendo de este principio clave, el libro lo dice mejor, y estoy seguro de que otras autoridades generales lo dirían mejor, pero el mensaje que quiero transmitirles hoy sobre Predicad mi Evangelio es que el cambio crucial que se introdujo en la manera de hacer obra misional es que tenemos que convertirles a ustedes y que después ustedes averigüen cómo convertir a los investigadores. Y durante 100 años o más, habíamos saltado directamente al investigador. Desde el primer día decíamos qué necesita y qué tiene que recibir el investigador, lo cual todavía es relevante. Hay que seguir preguntando esto. Aún debemos averiguar lo que necesita saber, sentir y hacer el investigador para unirse a la iglesia y para que tengamos una misión de éxito. Pero estábamos saltando directamente a eso. Estábamos saltando un obstáculo para llegar a eso, y no lográbamos ver aquello para lo cual el presidente Hinckley, y seguro que muchos otros antes que él, prepararon el camino, ya que hay algo antes de llegar al investigador. Hay que llegar al misionero. Entonces, la idea de charlas memorizadas, charlas mecánicas escritas, eran charlas fantásticas, es la era de mi misión. Yo memoricé esas charlas. Memoricé todas y cada una de las palabras de aquellas charlas. Eran bastante eficaces, probablemente más que ninguna otra cosa anterior. Teníamos un cierto enfoque, las redujimos en número y les dimos uniformidad. Lo llamábamos el sistema uniforme para la enseñanza del Evangelio. Pero seguía sin ser suficiente porque se daban casos, y un solo caso ya era mucho, y ustedes conocerán algunos, y yo otros, en los que de algún modo habíamos dicho las palabras, y entraron por un oído y salieron por el otro, y entraron en ambos oídos y salieron por la boca, pero nunca llegaron aquí.
El Evangelio nunca había llegado aquí al corazón del misionero. Así que le decíamos al investigador, siéntese y guarde silencio, le diré lo que debo decirle. No me importa si su madre acaba de morir o si su hijo anda en drogas, si usted se está divorciando o si tuvo un accidente serio. Siéntese, tengo un mensaje y se lo daré. Bueno, desde entonces hemos visto que esto puede funcionar o no. Y casi siempre no funcionaba. Hay que llegar a donde está el investigador antes de poder llevar al investigador a donde están ustedes. Tienen que encontrar dónde se halla ese investigador en su vida, su familia, su matrimonio, su niñez, su formación académica o su frustración económica. Tienen que lograr identificarse con ellos legítimamente al conocerles y entonces decir, venga conmigo a la arboleda sagrada. Y después decir, venga conmigo al huerto de Getsemaní. Y al final decir, venga conmigo al Calvario. Pero dábamos mucho por sentado que las personas iban a seguirnos en este viaje, con o sin nuestro interés y compenetración, con lo que ellos estaban sintiendo o viviendo. Steve Allen, nuestro director general, que está presente en esta ocasión, uno de los brillantísimos administradores de esta iglesia, ha realizado con sus colaboradores, muchos de los cuales están también aquí, ha realizado estudios a lo largo de los años y constatamos hechos terribles. Lo cierto es que contratamos a personas, les contratamos para que escuchen a los misioneros. Pagamos a una empresa para que actuara como si fueran investigadores, para averiguar lo que un investigador piensa de lo que nuestros misioneros están logrando o no. ¿Y saben lo que dijo la mayoría de ellos? Si no me hubieran pagado para escucharles, les habría echado de la casa. Lo cual sucede a menudo cuando no se les paga. Teniendo esto presente, ellos fabricaron situaciones porque se les había contratado para actuar como investigadores, como si fueran investigadores, y fabricar historias. Cuando los misioneros comenzaban, les decían, bueno, hoy no es un buen momento porque me han avisado de que quizá mi padre muera esta noche. Acabo de enterarme. O alguna otra situación similar. La prueba consistía en ver qué hacían los misioneros ante algo así. ¿Acaso lo habían escuchado? ¿Acaso captaban que una persona había dicho que le habían avisado que su padre estaba muriendo? ¿O se limitaban a decir, muy bien, hermano García, y pasaban directamente al primer mensaje que le iban a dar? U otro que diría, no es un buen momento para hablar. Tendríamos que dejarlo para la semana próxima. Han expulsado a mi hijo de la escuela, tiene 15 años, no sé qué hacer, soy madre soltera y no sé qué hacer con él. Este no es un buen momento. Bueno, ¿creen que no sería un buen momento para los misioneros? Ciertamente debería serlo, al igual que la otra situación debería ser un buen momento para misioneros. Cualquier situación debería ser apropiada para los misioneros si tenemos oídos para oír y ojos para ver. Pero ese es el aspecto que durante tanto tiempo parecía faltar. Y el presidente Hinckley lo tomó entre manos y asignó al entonces Consejo Ejecutivo Misional y al Departamento Misional que trabajaran con ello y vieran cómo podríamos mejorar, y así nació Predicad mi Evangelio. Con esta premisa, que les repito para recalcarla, élderes y hermanas, sentimos que si pudiéramos lograr que lo asimilaran, si pudieran ponerlo en su corazón y escuchar a estas personas con el corazón, no les verían como objetos para bautismos o una estadística para reportar al líder de zona los domingos por la noche. Si pudieran verles como hijos de Dios, con una vida, necesidades, esperanzas, sueños y aflicciones reales, si oraran y fueran guiados por el Espíritu para saber qué decir, si estudiaran esmerándose por aprender el Evangelio y supieran qué decir, veríamos que la obra misional comenzaría a ser, y ciertamente en la vida de los misioneros, veríamos que la obra misional comenzaría a ser lo que Dios anhela que sea. Les contaré una breve historia, les daré un resumen de una experiencia más larga de Wallace Toronto, que era misionero en Checoslovaquia, o lo que era Checoslovaquia en ese entonces, y sirvió en ese país entre las dos guerras, es decir, tras la Primera Guerra Mundial y antes del ascenso al poder de Hitler en la Segunda.
Esos dos misioneros llamaron a una puerta, se abrió una pequeña endija y una mujer vio quiénes eran y cerró de un portazo. No actuaron con suficiente rapidez para poner el pie antes que cerrara, pero se negaron a marcharse. Y hablando de esto, sean un poco persistentes. Sean corteses, sean atentos, no sean insensibles, pero la hermana Holland tiene una vendedora de Avon que es más persistente que ustedes. La visita todas las semanas, solo para vender cosméticos, ¿sí? Sean un poco persistentes, no se conformen con un simple no. ¿Cuántas veces tuvo que ir El Salvador a los nefitas? ¿Cuántas veces acude al templo de abundancia para anunciar que se va a presentar ante ellos? Se los tiene que decir 3 veces. Quizá tengan que regresar a una puerta o regresar a un investigador o encontrar otra forma de llegar a ese corazón. No se rindan tan fácilmente. Volviendo a la historia. Los élderes volvieron a llamar a la puerta una y otra vez. Finalmente la mujer abrió y, hablando checo con dificultad, les dijo que se marcharan. Ellos dijeron: ¿qué hemos hecho? Solo somos jóvenes, somos inocentes, somos visitantes aquí. ¿Qué hemos hecho? Hemos venido a darle un mensaje de buena voluntad. ¿Qué hicimos? Y ella respondió: son ministros, ¿verdad? Y respondieron: sí, somos ministros. Ella dijo: eso me basta, se acabó. Y comienza a cerrar la puerta de nuevo. Esta vez lograron poner el pie. ¿Por qué no quiere ministros? ¿Qué tenemos de malo? Díganos lo que es, díganos por qué. Pues hubo algo que conmovió su corazón, estoy seguro de que fue el Espíritu del Señor y la persistencia de estos misioneros. Y comenzó a decirles que había tenido una hija y la había perdido. No sé dónde estaba el padre, no sé si había muerto en la guerra, lo que sé es que no había un padre. Ella tenía una niñita y la perdió cuando tenía unos 3 años. Con una pena y una angustia inmensas, tampoco sé si aquello sucedió debido a la guerra, no lo sé, acudió a su ministro local y le pidió ayuda, consuelo y consejo. Le pidió lo que se le pide a un ministro cuando uno pierde a un ser querido y sufre una tragedia en la vida. Y el ministro le dijo, según los misioneros, y les dejo que juzguen la exactitud de lo que ellos dijeron. Parece un poco duro, pero así lo contaron ellos, y lo que explicaron de su conversación fue que el ministro le dijo: no tengo nada que ver con usted, nada que decirle. Esa niñita está en el infierno y usted también, cuando llegue el día, porque no la bautizó y nunca ha puesto un pie en esta iglesia y viene aquí tambaleándose en este momento de pérdida y espera obtener algo, pues no lo obtendrá. Y le dio la espalda. No me cabe en la cabeza, pero así lo contaron. Y fue lo suficientemente severo como para que la mujer se marchara diciendo: nunca jamás volveré a poner un pie en esta iglesia. Y segundo, nunca más hablaré con un ministro, ya sea en momentos de necesidad o de dicha, ni en tiempos de gozo, ni de tristeza. Nunca más hablaré con un ministro. Por eso ella les preguntó: ¿son ministros? Y al ellos decir que sí, les cierra la puerta en la cara. ¿Qué harían ustedes, élderes, hermanas? ¿Qué harían? Si son el elder Holland y tienen 6 charlas memorizadas y se las saben en orden y tienen que presentar la primera antes de la segunda y la segunda antes de la tercera, y tienen que ayudar a su compañero a hacer su parte, porque cuando uno es un nuevo misionero solo conoce su parte, etcétera, y todo el drama, ¿qué harían? Les diré lo que Wallace Toronto hizo en 1928, mucho antes de mi plan misional y el de ustedes. Le preguntó, hablando pobremente el idioma checo, ¿querría que le dijéramos dónde está su hija? Y más adelante la mujer dijo, por primera vez en mi vida, sentí el Espíritu del Señor. Y abrió la puerta. Sin dejarles entrar, esto sigue siendo una conversación al pie de la puerta, misioneros persistentes. Sigue siendo una conversación al pie de la puerta, les abre un poco más y dice, daría cualquier cosa por saber dónde está mi hija. Y Wallace Toronto, un misionero débil y lánguido de unos 21 años, que está aprendiendo a hablar el checo, abre el libro de Mormón y allí frente a la puerta le lee,
de la mejor forma posible, una parte del capítulo 8 de Moroni. La famosa carta de Mormón a su hijo Moroni, sobre la maldición del bautismo de niños pequeños, quienes son salvos por la gracia de Dios y la expiación de Cristo en su inocencia, y son llevados al reino de los cielos por la misericordia y la majestuosidad de la expiación del Señor Jesucristo. 50 años después, cuando el hijo del elder Hinckley y mi hijo eran compañeros en la República Checa, todavía existía una tradición sobre aquella hermana, quien ya había fallecido según tengo entendido. Pero aún se hablaba de aquella hermana que ya había fallecido, cuyo legendario aporte a la iglesia era tema de conversación entre los miembros, y algunos de los misioneros habían oído de ello, que se había unido a la iglesia después de la Primera Guerra Mundial, tras lo cual Checoslovaquia se cerró de nuevo a la iglesia, ya que recordarán que Checoslovaquia fue uno de los primeros países en caer bajo el poder del nazismo en los años 30, después llega la Segunda Guerra Mundial, el comunismo y la división de Europa. Así que sufrieron unos 75 años entre guerra y guerra, y de una ocupación a otra, y esta hermanita y unas pocas más, como ella, ya que no había mucho sacerdocio, mantuvieron viva la iglesia y la pequeña llama de la fe ardiendo en Checoslovaquia. Hasta nuestros días, cuando la misión se reabrió y nuestros hijos y algunos en esta congregación tal vez vayan a la República Checa o a Eslovaquia u otros lugares cercanos, y amaneció un nuevo día, y la iglesia crecería de nuevo sobre el cimiento de hermanitas que guardaban su diezmo en un frasco de vidrio, que oraban y anhelaban y ansiaban que llegara el día en que un líder del sacerdocio viniera a bendecir y repartir la Santa Cena, y que hacían sus oraciones, cumplían con su deber y se esforzaban al máximo incluso en circunstancias tan extremas y restricción de libertad religiosa. No sé quién es esa hermana, no conozco su nombre, ni cuánto de esa leyenda es solo leyenda, ni cómo se contará en los próximos 40, 50 o 60 años, pero sé que estas historias se repiten por todo el mundo, gracias a un misionero que tuvo el buen juicio de saber lo que dice Moroni 8. Por tal razón es que tiene que estar en el corazón de los misioneros. Estábamos saltándonos este aspecto, y francamente no era adecuado decir, les daremos esta información prefabricada para que la transmitan inmediatamente al investigador. No siempre sabemos qué necesita el investigador. Al menos nosotros no lo sabemos en las oficinas de la iglesia. Ustedes sí, pero nosotros no. Así que predicad mi evangelio busca llevar el evangelio de Jesucristo a la vida de ustedes. Nunca regresen de la misión y dejen de estar a la altura de lo que enseñaron allí. ¿Cómo podrían volver a mirar a un investigador a los ojos? ¿Cómo podrían mirar a un compañero a los ojos? ¿Cómo podrían mirar a un miembro o líder del sacerdocio o maestra de la primaria o nuevo converso o alguien a quien le cuesta aferrarse al evangelio? ¿Cómo pueden hacer esto y decir esto y afirmar que creen en esto? Y decir que son emisarios del Señor Jesucristo, que son testigos, llamados a servir, llamados a servir. Canté esa canción 10,000 veces. Y ustedes lo son. Pero, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué valor tiene? Antes de terminar volveré a hablar de esto. Pero para mí, esta es la lección que quiero que aprendan, más allá de toda la instrucción que recibirán aquí en el CCM y en el campo misional. Este es el aspecto fundamental que quiero que lleven con ustedes al salir del CCM a trabajar, que deben asimilar esto antes de abrigar la más mínima esperanza de que los investigadores lo asimilen. Deben tenerlo en el corazón y deben querer aprender el Evangelio, seguir el Espíritu y estar listos para llegar allá donde esté el investigador. Encontrar al investigador aquí y llegar a él y otro allá y también llegar a él.
Hacer esta obra como los de la antigüedad. Esa es la verdadera obra misional, como lo hacían Pedro, Santiago y Juan, Alma y Amulek, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, como ellos lo hacían. Creo de todo corazón que en estos últimos días, en la mayor de las dispensaciones, nos vamos acercando a hacerlo como se hacía antiguamente. Es mi oración que tengan éxito en ello. Hay 3 cosas, entre muchas otras, que hemos aprendido en el departamento y que no hacen muy bien los misioneros. Con toda franqueza, trabajan milagrosamente y es una maravilla que hagan tan bien lo que les pedimos. Pero en lo que respecta a la enseñanza, queremos recalcar hoy 2 o 3 cosas que les voy a pedir que vigilen en las próximas semanas, en los próximos meses, y que se esfuercen por aprovechar en su tiempo aquí y después al llegar al campo misional. La primera es que vemos que los misioneros no estudian muy bien. Esto no significa que no lean las páginas, ni quita que probablemente sean muy fieles. Espero que sean fieles a las reglas y normas de la misión y a predicar mi evangelio, que tengan períodos de estudio personal y con su compañero. Pero en esta nueva era, élderes y hermanas, el estudio cobra un significado diferente, con una importancia, una misión y un mensaje más amplios que en mi misión. Deben ser misioneros infinitamente mejores que yo, que mis compañeros y que otros de esta iglesia por décadas. Para llegar a ser un poderoso maestro personalmente interesado y preparado, profundamente investido y compenetrado, tendrán que trabajar para lograrlo. Es decir, estudien. Por eso queremos que se levanten por la mañana. No me gusta hablar de la obediencia, pero ya que es la primera ley de todas, y les recuerdo su experiencia en el templo, su experiencia en la vida y ciertamente su futura experiencia en la misión, díganme cuán obedientes son y les diré cómo les irá en la misión. No hay nada más eterno que pueda decirles y es tan simple como levantarse por la mañana. No queremos ser más duros de lo que son sus madres. No queremos fastidiarles y no traerles su té con galletas. De todos modos, no les puedo traer té. Pero sí les pedimos que se levanten y trabajen duro y comiencen temprano. Y hay un motivo para ello y es porque tienen que estudiar. Hay 2 miembros de los 12 que se llaman Russell. Si su madre necesitara ser operada del corazón, ¿querrían que lo hiciera el elder Nelson o el elder Ballard? Los 2 se llaman Russell y son hombres maravillosos. ¿Alguien tiene una preferencia? No les pediré que voten, pero sospecho que si saben algo al respecto, elegirían al elder Nelson. No es que no queramos al elder Ballard, él también tiene una navaja suiza, puede tomarla y abrirla. Pero quizá piensen, no, gracias, de verdad, prefiero al elder Nelson. ¿Por qué? Por una sola y única razón. Ambos son buenos hombres. Los 2 son maravillosos sumos sacerdotes, no hablo del ministerio espiritual, sino de una pequeña parábola. Prefieren al elder Nelson porque ha practicado, porque ya lo ha hecho 10,000 veces antes que con su madre. Puede distinguir entre un corazón sano y uno enfermo, sabe cuándo funciona la aorta y cuándo no, sabe cuándo funciona o no una válvula, sabe cuándo el corazón falla o no, lo ha visto, lo ha estudiado, lo ha vivido. Durante sus años de universidad ponía los pies en agua fría mientras estudiaba los libros de medicina para cuando tuviera que operar a su madre. Sus investigadores merecen esto mismo. No nos disculpamos por pedirles que estudien. Y que estudien en la era de predicad mi evangelio, porque no podemos decirles ahora lo que sus investigadores necesitarán. No les puedo decir que en cierto día será Moroni 8. Moroni 8 no formaba parte del plan, es obvio. Tendrán que saberlo y llevarlo en el corazón. No hay otra solución. También tendrán que estudiar con su compañero. Por cierto, cuando son desobedientes, cuando malgastan la mañana y son indisciplinados, lo primero que perderán es el estudio con su compañero. Créanme, lo sé, los conozco a los misioneros.
Probablemente querrán comer algo, quizá estudien un poco individualmente, harán una oración rápida, pero no tendrán tiempo para sentarse y practicar juntos, estudiar juntos, y este evangelio lo enseñamos de dos en dos. Nadie enseñará una lección solo. Tienen que estudiar juntos. Esto es aún más difícil que poner los pies en agua fría y estudiar un libro de medicina. Tiene que haber dos élderes o hermanas con los pies en agua fría, compartiendo el libro para planear cómo lo harán. El estudio ha cobrado un nuevo y mayor significado en los días de Predicad mi Evangelio, porque queremos que conozcan el Evangelio. Tendrán que saber dónde ir. Necesitarán los bosquejos, los cuales son una buena base. Existe una secuencia sólida de lecciones y principios que cubrir, pero tendrán que estar alertos. La familia B no necesariamente recibirá lo mismo que la familia C, y la familia D algo totalmente distinto. Y eso desde las 2 hasta las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Todo eso el mismo día. Yo no. En mis tiempos, les habríamos enseñado lo mismo a todos, el mismo mensaje, ponemos el piloto automático y a volar. Es evidente que tendrán más éxito que nosotros. Y que el mundo necesita que tengan más éxito que nosotros y que todas las otras generaciones anteriores de misioneros. Lo segundo que hemos aprendido acerca de los misioneros es que no se preparan muy bien. Cuando yo era misionero, prepararse era tomar la fatídica decisión de dónde haríamos contactos ese día. A eso se limitaba nuestro plan. ¿Por qué calle vamos a andar hoy? Madre mía, teníamos que ser genios para dominar eso. Teníamos que mirar el plano y conocer el nombre de una calle. ¿Qué significa la preparación y la planificación para ustedes? Significa todo lo que les digo sobre el estudio y aún más. ¿Qué necesita la familia Jones? ¿Qué necesita la familia González? ¿Qué necesita la familia Kowalski? ¿Qué necesitan estas personas? ¿Dónde estamos? ¿Cómo salió aquella lección y qué vamos a hacer en la próxima? ¿Qué parte hace usted y cuál hago yo? Y lo mejor será que nos arrodillemos otra vez para ver qué nos dice el Señor sobre este proceso. Eso es planear con P mayúscula en la era de Predicad mi Evangelio. Ver cómo salieron las cosas con sus investigadores, tomar notas y repasarlas en casa por la noche y antes de salir a la mañana siguiente, y en la planificación semanal. Esto da mayor trascendencia a las reuniones de distrito y conferencias de zona. Hablamos de personas reales con necesidades reales y el auténtico desafío de bautizar y convertir en un mundo que cada vez se aleja más y más del compromiso cristiano. Tienen que ser mucho mejores que lo que yo fui. Será importante planear cómo utilizar el tiempo y dónde van a estar en la ciudad. Si tienen tiempo libre, ¿qué harán? ¿Cómo se adaptarán al surgir imprevistos? Estas cosas eran más o menos abstractas para mí. Quizá alguien las mencionara, pero no significaban mucho. Pero para ustedes sí. Lo último y más grave que observamos que los misioneros no hacen muy bien es enseñar para lograr compromisos. No han tenido mucha experiencia de enseñar. Al llegar a los 19 años, no han enseñado mucho en esta iglesia. Quizá un poco en una asignación en la primaria o como sustituto en una clase del sacerdocio, pero no mucho. Y aquí esperamos, casi de un día para otro, que sean excelentes maestros del mensaje más importante que la gente escuchará en toda su vida. En el Departamento Misional y el Comité Ejecutivo Misional este año y el anterior, nos hemos concentrado, y al llegar al campo misional ya verán el nuevo enfoque en marcha, y si sus hermanos menores van al CCM en los próximos meses, también lo verán. Procuraremos ayudarles a ser no solo mejores estudiantes, sino mejores maestros. Esto exigirá estudiar bien, planear bien, pero al fin de cuentas, cuando están cara a cara con un investigador en su casa, tienen que rendir eficazmente al compartir el mensaje. Ellos tendrán que sentir y aprender lo necesario para tomar el compromiso de unirse a esta iglesia y guardar los convenios que harán con Dios hasta llegar al templo y a la vida eterna. ¡Qué milagro tan grande! Que esto pueda suceder, realmente suceder. No puede producirse sin este nuevo misionero
que vive por el Espíritu y suplica y lo da todo su esfuerzo para estudiar, para prepararse, para enseñar con habilidad, poder y autoridad, dos términos que siempre se utilizan en el Libro de Mormón. Enseñaron con poder y autoridad. Rara vez enseñamos con poder o con autoridad. No actuamos como si tuviéramos autoridad, apenas nos atrevemos a mostrar el entusiasmo que indicaría que tenemos algún poder. Y nos preguntamos por qué el Mar Rojo no se abre, ¿dónde están los 8,000, Amón? Podemos mejorar en esto. Podemos crecer y lograrlo. Pero necesitaremos un misionero magistral, moderno, del siglo XXI, de la última y la mayor de las dispensaciones. Les amo por haber aceptado el llamado. Les amo por creer y saber que pueden hacerlo porque esta es la obra de Dios. El Espíritu del Señor es el ingrediente clave, esencial y definitivo. Aquí es donde falla la analogía de la medicina, porque desde el primer día en la misión pueden ser cirujanos de primera categoría si tienen el Espíritu del Señor y entregan su corazón. Desde ese primer día, sean los misioneros que deben ser, esforzándose de verdad por estudiar y por planificar y procurando sinceramente enseñar con entusiasmo, convicción e íntima integridad. No se requiere ningún certificado de enseñanza. No hace falta un pronunciamiento de una sociedad secular. El Espíritu del Señor otorgará ese don sobre su cabeza y les investirá con ese manto de autoridad sobre sus hombros desde el primer día, si son tan sinceros como les rogamos que sean, en un momento en el que deben ser los mejores misioneros que esta iglesia ha tenido. Esto es lo que deben ser. Vivimos en un mundo con problemas. Y si comprendemos estas escrituras, aún empeorará. Los últimos días, pese a toda su grandeza como dispensación de la Iglesia, no serán un período placentero en el mundo en general. Esto nos afectará. Ya nos está afectando, porque estamos en ese mundo. Ustedes son la respuesta de Dios. Son la esperanza de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel. Tienen 19, 20... 21 o 22 años. Me maravilla lo que los misioneros representan en esta iglesia. Y lo que Dios sabe y confía que se puede lograr con personas como ustedes y como yo. Es una obra maravillosa y un prodigio. Permítanme terminar con el tema que comencé acerca de ustedes. Los protagonistas no son otros sino ustedes. He pensado mucho sobre el apostolado, pero no hablaré de eso hoy. Algún día, sentados cómodamente ante la chimenea en un salón, con palomitas y chocolate caliente, hablaremos del llamado al apostolado. Pero dejémoslo a un lado y digamos que me he sentido motivado a leer todo lo que pude sobre apóstoles antiguos o modernos, para intentar aprender y asimilarlo, pero se los contaré otro día. Pero al repasar esto, siempre termino meditando sobre Pedro, el que fuera y es el apóstol principal, el que volvió a traer el sacerdocio de Melquisedec y las llaves apostólicas a la tierra en esta dispensación. Pedro cumple una función clave en la obra del apostolado y del sacerdocio de Melquisedec en este mundo. Pero cuando el Salvador terminó su vida y su ministerio y partió, Pedro quedó tan desolado como muchos de ustedes se sienten ahora, y si no es así, esperen a cumplir 24 horas en el campo misional y llámenme para contarme. ¿Está bien? Entonces, Pedro sabía que debía dirigir, que era el presidente de la iglesia, por así decirlo, o lo que suponía ser el apóstol principal. Jesús ya no está. Fue crucificado, la tumba está vacía. Juan y él corrieron a la tumba y estaba vacía. Y este torrente
de experiencias, les arrolla en unas horas, un par de días, como mucho. La gente se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Creo que nadie había hecho esta pregunta antes, porque lo cierto es que no lo habían entendido. Llevaban en la iglesia 36 meses como máximo. ¿Se imaginan tener que formar un quórum de 12 apóstoles con investigadores o con nuevos miembros que no llevan más de 36 meses en la iglesia? Tendríamos que felicitarles por lograr hacer, aunque fuera un poco de lo que estaban haciendo. Pero no lo entendían. Les dijo repetidamente que se marcharía. Enseñaba parábolas, repetía que habría quienes destruirían el templo en 3 días y que él lo reconstruiría. No entendieron mejor que los fariseos lo que él decía. Todos pensaron que se refería al templo mismo. Imaginaron que podría reconstruirlo. No lo entendieron. Siguieron intentando ser amables, dóciles y proféticos, pero eran jóvenes y novatos, y por eso él recalcaba que cuando se convirtieran, fortalecieran a sus hermanos. Pero se había marchado, y la gente y los 12, los nuevos 11, van y le preguntan a Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué les responde Pedro? Bueno, estos 36 meses han sido fantásticos, han sido estupendos, y todo ha sido fenomenal. Recibimos grandes enseñanzas y vimos maravillosos milagros. Vimos cómo sanó enfermos y estuvimos en el monte de las bienaventuranzas. Le vimos caminar sobre el agua. Tal vez Pedro no se atrevió a decir que él también lo hizo por un instante, pero tenían todos esos recuerdos. Y les dice, ¿no fue fantástico? ¿No fue increíble? Vámonos a pescar. No sabía qué hacer. Se acabó. Ya no está aquí. Quizá también pensaban que de algún modo se convertiría en ese Mesías político como los buenos judíos ortodoxos que habían sido en el pasado, y todavía lo fueran, en parte. Quizá pensaran, bueno, parece que el Mesías no era lo que pensábamos, así que vamos a pescar. Hagamos lo que sabemos hacer. Es lo que hacíamos cuando nos encontró. Así que vamos. Y eso hicieron. Volvieron a Galilea y pescaron. Y supusieron que la vida seguiría su curso. Pero sucedió algo. Por la mañana temprano, habían pescado toda la noche sin éxito. En el mar de Galilea se pesca por la noche. No pescaron nada, 0, ni un solo pez. Pero a la distancia, porque en un lago se ve bien de lejos y se transmite bien el sonido, ellos ven una figura que ha preparado un pequeño fuego y les llama y pregunta cómo les va en la pesca. Le responden que muy mal. Ustedes tendrán días así. Le dijeron que había sido un desastre. No habían sacado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Y seguro que alguno habrá comentado, ¿quién es este? ¿Quién se atreve a decirnos cómo pescar después de haberlo intentado toda la noche? Y nos lo dice mientras estamos aquí y él tranquilo allá en la playa, nosotros aquí en la barca, y nos dice cómo tenemos que... No sé si dijeron eso, pero apuesto que alguien lo hizo. Pero con recelo y quizás cierta desesperación, teniendo que pescar como lo hacían antes, si tenían que pescar, arrojaron la red a la derecha de la barca y no pudieron sacarla. La barca comienza a hundirse con tantos peces. Uno de los milagros fue que las redes no se rompieran. No lograban sacarla para ponerla en la barca. Y Juan dijo, es él. Es él. Y el buen Pedro, que no sabía qué decir aparte de hagamos lo que sabemos hacer. El afable Pedro que corta orejas, que luego hay que volver a pegar. El afable, leal y devoto Pedro miró a Juan, oyó lo que dijo, miró hacia la playa, vio al maestro y salió por un lado de la barca
y les dijo, los demás podéis remar si queréis, yo voy allá. Y empezó a nadar hacia la orilla. Cuando llegaron, el Salvador les había preparado el desayuno en un maravilloso acto de cortesía. Les prepara unos peces al fuego, una muestra más de su magnificencia. Estarán hambrientos, no han pasado una buena noche, voy a prepararles el desayuno. Y le siguieron, y Jesús comienza a hacer unas preguntas que voy a citar. Pedro, ¿me amas más que a los peces de esta red, y estas barcas, y estas cestas? Y Pedro dijo, sí, te amo más que a estos. La segunda vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más de lo que amas a estos peces? Y tus redes, y tu maltrecha barca. Un poco apenado por esto, Pedro dijo, sí, te amo. Te dije que te amo. El Salvador probablemente respiró hondo y sonrió y miró a Pedro a los ojos. Y aunque no lo verbalizó, parece que le transmitió a Pedro, ¿me permites que te pregunte por tercera vez si me amas? Y a esta altura Pedro es sensible a cosas que ocurren por tercera vez. Y Jesús le pregunta, con toda intención, bueno, por última vez, ¿me amas más que a estos? ¿Más que lo que haces? ¿Y que lo que estabas haciendo hasta hace un momento? Y Pedro dice, sí, te amo. Más que a ninguna otra cosa. Y en ese momento es cuando Pedro llegó a ser el gran apóstol. Olviden las veces que lo haya negado, olviden las orejas cortadas, olviden la impetuosidad, olviden la confusión, olviden que solo pensó en volver a pescar, aquí mismo, cara a cara. Otra vez, de todo corazón, dice, te amo más que a ninguna otra cosa. Y lo que el Salvador del mundo le contestó, entonces, apacienta mis ovejas. Te pedí antes que abandonaras tus redes, y te lo pido otra vez, y no quiero pedírtelo por tercera vez. Cuando dije que dejaras tus redes, era para siempre. Cuando te pedí que me siguieras, era para siempre. Cuando te pedí que fueras un apóstol, era para siempre. Cuando te pedí ser un misionero, era para siempre. Cuando te pedí que culminaras esta obra, fue porque aún no está terminada. Olvida ahora tus redes y tus pescados, sube a tu barco, tira los remos por segunda vez y apacienta mis corderos. Seguiremos en esta causa hasta el fin. En ese día, Pedro se adentró en la eternidad. Y en asunto de horas, o de días, como mucho, se convirtió en el hombre que la gente rogaba poder estar en la calle, en su catre, esperando que la sombra de Pedro les pasara por encima. Ese es el Pedro que llegó a ser tras ese pequeño intercambio en la costa. Y la pregunta es por tiempo y eternidad. ¿Me amas tú a mí? ¿Me amas? Élderes y hermanas de esta congregación del CCM, ¿le aman ustedes a Él? No pueden salir de este lugar, no pueden ser lo que deben ser, no pueden decir lo que deben decir. No pueden convertirse en los testigos y emisarios, en los bastiones y centinelas de la verdad. No pueden hacerlo a menos que le amen.
Ese es el primer mandamiento y el mayor de los mandamientos, el primer mandamiento. Deben decidir hoy mismo si han emprendido un viaje basado en la idea de que aman a Dios de verdad, que aman al Salvador. Y si es así, y sé que lo es, y es mi oración que así sea, y haremos esto juntos, entonces, si le aman, y así lo dicen y lo creen, su llamado es el de apacentar sus ovejas para siempre. ¿Comprenden ahora por qué nunca deben y nunca pueden dar marcha atrás? Nunca volverán a ser como antes. Pedro, no puedes volver a casa. No puedes volver a pescar. No puedes volver a Galilea. No puedes volver a las barcas. Se acabó. Es una vida nueva, un día nuevo, una época nueva. Esta misión marca esa hora en su vida. No pueden volver atrás. Si lo hacen, me romperán el corazón a mí y a Dios mismo. Si le dan la espalda al Evangelio de Jesucristo, al que se han comprometido de por vida, o al menos por estos 2 próximos años o 18 meses, para enseñar. Lo que digo es que no son solo 18 meses o 2 años. Aquí estoy yo tras 49 y aún en pie, y ruego que nunca, jamás se acabe para mí. Y ruego que nunca se acabe para ustedes. Si alguna vez se ven tentados en la misión o después de ella a dejar esta fe, o cometer una transgresión o abandonar los convenios que han hecho con honestidad de corazón, sin suponer que serán perfectos y sabiendo que todos tendremos que arrepentirnos de algo todos los días. Pero su curso tiene que ser fiel, deben permanecer en él, deben seguir hasta el fin. No pueden volver atrás. Han dejado sus redes y van a apacentar ovejas. Serán discípulos del Señor Jesucristo por tiempo y eternidad. ¿Qué carga sobre las espaldas de jóvenes de 19 o 21 años u otra edad aquí presentes en esta congregación? Pero a fin de cuentas, todo se reduce a esto. Me aman. Entonces apacienten mis ovejas para siempre. Ruego que lo hagan con éxito y con el amor de Dios y el mío. Que el Santo Espíritu les sostenga porque no podrán tener éxito sin Él. Dios les bendiga en la mayor aventura de su vida, que debe dar forma y la dará, si se lo permiten, a toda gran experiencia que tendrán durante el resto de su vida y la venidera, hasta donde yo sé. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.